Gloria al Señor, muy buenas tardes a todas, bienvenidas a esta casa, a este hogar. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Él por la oportunidad de poder estar acá, conociendo más de Él, estudiando más de Él, creciendo en el conocimiento maravilloso del Evangelio, ¿correcto? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta palabra de gracia. Gracias a ustedes por estar acá, por prestarme sus oíditos, su atención. Bueno, bendecidos, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestros medios sociales, Facebook, principalmente YouTube. Les pedimos que por favor, les pido a ustedes que por favor, si ustedes escuchan un estudio, por favor denle like para que YouTube comience a recomendar los estudios. Por favor, denle like al dedito. Si no se han suscrito, les pido que por favor lo hagan. De esa manera YouTube puede recomendar el estudio y puede recomendar el canal como tal. Y eso es lo que queremos, que otras personas, cuando alguien ponga Jesucristo es el camino o Juan 3:16, entonces que salga nuestro canal recomendando, ¿no?, ese tema y que puedan encontrarlo. Tenemos 340, creo, videos, es bastante. Cuando nosotros contribuimos a la propagación del Evangelio, es cuando aprovechamos estos medios para que otras personas puedan ser edificadas. Por eso es que si tú escuchas un estudio y no le pones like, no estás contribuyendo a la propagación de ese estudio y del canal. Y es muy fácil ayudar a que YouTube comience a recomendar los estudios. Si todavía no te has inscrito, inscríbete. Pero cada estudio que escuches, ponle un like. Entonces, bendecido, para mí es importante que nosotros estemos conscientes de la diferencia que hacen los medios sociales hoy en día. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de mantener hasta este día es una doctrina constante, una doctrina sana, una doctrina bíblica. No nos dedicamos a otra cosa, bendecido. Yo personalmente no me dedico a otra cosa que no sea predicar lo que esté escrito de la mejor manera posible, que el Señor, mi conciencia, me lo permite. Y si esto es lo que hemos alcanzado hasta ahora, pues le damos toda la gloria y la honra al Señor. Si el día de mañana Él añade más personas para que nos sigan escuchando, igual toda la gloria y la honra es para Él, porque al final del día es lo que nosotros hacemos. Cada enseñanza que traemos es sencillamente para glorificar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro interés, bendecido, no hay otra motivación, sino más bien solamente propagar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendecidos, esta tarde una esperanza gloriosa, una esperanza gloriosa. Qué bueno sería que las personas hoy en día se olvidaran de todo el ruido que hay, ¿no? Sí. Porque hay mucho ruido. Que cerraran sus oíditos a todos los que hacen ruido y al ruido, y a todos los palabreros y las palabras vanas que se escuchan, y se dedicaran solamente ellos a leer el Evangelio y confiar de que es Dios el que va a revelar su palabra a la vida del que es llamado y escogido. Yo, bendecido, yo no creo ni en los artistas cristianos ni en los famosos cristianos. Yo no creo en nada de eso. Ahora hay un lío con Daddy Yankee porque supuestamente ahora se convirtió al Señor. Hay un lío en Facebook con Daddy Yankee, por todos lados sale lo que Daddy Yankee dijo en un concierto. Maravilloso, eso está bien, pero sigue siendo un ser humano pecador como cualquier otro que necesitaba un Salvador, ¿no? Pero mientras el Evangelio no se predica tal y como está escrito, que es lo que salva, todo lo demás es pura bulla para mí.
Yo vuelvo y repito, a mí no me interesan, no es que no me interesen, no me impresionan los artistas. Eso para mí no tiene ninguna importancia. O sea, para mí, Walter Estrada, personalmente hablando, no le doy valor a si una persona es o no es artista, y por eso hay que hacer tanta bulla porque dice creer en Jesucristo. Para mí no vale nada, porque eso no es lo que transforma la vida de las personas. Detrás de una conversión, bendecido, independientemente de quién sea, tiene que ser seguida, especialmente si es conocida, tiene que ser seguida por una humildad particular. Si no hay humildad particular, precisamente por quien fue esa persona en su vida personal o profesional, puede haber un problema y la gente puede impresionarse no por la predicación sana del Evangelio, sino por quien esa persona fue y representa para ellos como artista. Es el único inconveniente que yo tengo. Al final del día, para mí lo único importante es qué es lo que sale de la boca de esa persona en referencia al fundamento del Evangelio de Jesucristo. Es lo único. Si alguien piensa lo contrario, está bien. O sea, no es un punto doctrinal, no es un punto de salvación ni nada. Sencillamente es mi opinión personal. Mi opinión personal. No me interesa otra cosa sino escuchar de que en los medios sociales las personas sean edificadas con el Evangelio de la gracia. Es lo único que para mí es importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo escogió el Evangelio para salvar a los creyentes. No escogió artistas. Mira lo que le hizo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí era un fariseo conocido, pero lo cogió, lo convirtió, y seguidamente de esa conversión había un hombre humilde que decía: mira, Dios me ha dado un aguijón en la carne, precisamente por las revelaciones, para que las revelaciones, dice, no me exaltara en exceso. Por culpa de los mismos líderes religiosos. Hoy en día las personas se mofan y se burlan del Evangelio del Señor. Porque, y es la parte radical mía, porque hoy en día, desafortunadamente, se acepta la mayoría de las cosas aunque no estén escritas en la palabra. Se aceptan revelaciones, se aceptan Dios me dijo, se acepta yo sentí, se acepta escuché la voz del Señor. Se aceptan una serie de cosas que abren la puerta a falsas doctrinas, que ahí es en el problema donde yo caigo con estos medios, donde es como una corriente conductual que se ha colado en los púlpitos hoy en día, y el problema está en que se acepta la mayoría de las cosas. Entonces, yo creo que hacen falta personas que se dediquen a filtrar todo lo que sale de los púlpitos y compararlo y filtrarlo por el filtro del Evangelio de la gracia. Que si Pablo no lo enseñó, no lo enseñas tú. Pero hoy en día, mi hermana, hay tantas personas que no tienen inconveniente en decir, Dios me dijo. Entonces, ¿cómo tú retas a esa persona si te está diciendo Dios me dijo? ¿Cómo te atreves a retar lo que esa persona está diciendo? Con la Biblia. Si esa persona está diciendo Dios me dijo, entonces el creador del cielo y de la tierra vino y te habló a ti. Y yo debo, como iglesia del Señor, aceptar que eso que tú me estás diciendo lo dijo Dios de una manera veraz y absoluta. Y debo de morir por esa palabra que tú acabas de decir que Dios te dijo. Mi hermano, eso es fuerte. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Yo creo que nadie puede decir hoy en día, Dios me dijo.
Yo llevo 12 años bendecida aquí predicando, enseñando, y nunca digo, Dios me despertó en un sueño, Dios me habló en la noche, lo miré entrar al cuarto. Yo lo único que he usado es esto, más nada. La verdad por sobre todas las cosas, ¿no? Es que hay una sola verdad, bendecido. Si nosotros, claro, obviamente tenemos que tener esa base, no ese fundamento de lo que es la verdad para nosotros, y defender esa verdad, siempre estar dispuestos a ser corregidos. Correcto. O sea, yo estoy dispuesto a ser corregido. No es la primera vez que yo le he dicho aquí. Si alguien me corrige lo que yo estoy enseñando, yo lo acepto si está en la Biblia, obviamente. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio para mí. Yo crezco como hijo de Dios, ¿correcto? Al fin y al cabo es beneficio mío. Y siendo mío. Si yo acepto la corrección, mi conocimiento del Evangelio se expande y puedo entonces transmitírselo a ustedes y a esas 8,000 personas que nos escuchan. Entonces, la corrección, uno siempre debe estar abierto a recibir corrección, críticas constructivas, todo eso es bienvenido. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar en un mismo sentir, que es el crecimiento de todos nosotros, ¿correcto? Si en algún momento yo digo algo que no suena tan bien, pues entonces sencillamente discúlpenme, perdónenme, pero la intención siempre ha sido la misma de que comenzamos a enseñar acá, y es el crecimiento de todos ustedes, de que sean celosos. Amén. Eso es lo que cualquier maestro quiere de los que reciben la enseñanza, que si ustedes realmente están conscientes de que esta es la verdad, que ustedes sean celosos de esta verdad, que no permitan que nadie les cambie esta verdad que están aprendiendo. No porque lo digo yo, sino porque está escrito. Si yo te expongo, te explico y te convenzo de que no es lo que yo diga, sino lo que está revelado en el Evangelio, yo te digo, muere por esta palabra, vive por esta palabra, defiende esa palabra, sé celosa con esa palabra, celoso con esa palabra. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Si nosotros, bendecidos, permitimos que la verdad se distorsione, ya no existe la verdad, ya no hay verdad, ya no tenemos con qué decirle al mundo la verdad de Dios revelada. ¿Cómo lo hacemos? Si ya está dañada y contaminada. No podemos, tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria al Señor, una esperanza gloriosa, bendecidos. Vamos a comenzar definiendo ciertas cositas. Obviamente la palabra esperanza, que lo hemos hecho muchas veces. Esta clase de hoy va a ser un repaso. Dado el hecho de que estamos en tiempos donde se predica mucho al Señor, ¿verdad? Las Navidades, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo general, yo no enseño de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento, pero es importante aprovechar la buena voluntad de la gente que quieren escuchar una palabra de esperanza, ¿correcto? Y es precisamente lo que queremos hablar en esta preciosa tarde. Bendecido, vamos a definir la palabra esperanza, la vamos a definir desde el punto de vista bíblico. La palabra esperanza significa esperar que Dios dé, el verbo dar, los bienes que ha prometido. La palabra esperanza es esperar que Dios dé los bienes que ha prometido. El Evangelio, bendecidos en Romanos, dice que en esperanza hemos sido salvos. Yo creo que si en esperanza hemos sido salvos, es importante saber cuál es nuestra esperanza. Porque hemos sido salvos en esperanza. Quiere decir que lo que esperamos no lo vemos. ¿Pero qué? Pero mira, lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Entonces, esperanza es esperar que Dios dé los bienes que ha prometido.
Hay algunos bienes bendecidos que ya los dio, ¿correcto? Hay otros que no. ¿Cuáles bienes ha dado ya el Señor? Bueno, nos ha dado las primicias del Espíritu. Lo hemos explicado muchas veces. Las primicias del Espíritu o los primeros beneficios que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué son? Justificación, redención, perdón. Hemos sido santos. Justificación, ¿verdad? Hemos sido justificados. Sí, Señor. Justificados, santificados. Hemos sido lavados por el Espíritu. Bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Del Señor. Todas esas cosas, bendecidos, las tenemos porque son las primeras cosas que el Espíritu nos ha dado y que son necesarias. Bendecido, estas primicias son necesarias porque son las que nos hacen hijos e hijas de Dios. Por tu gloria, Dios Santo, Padre, te amo. Si una persona no tiene el sello del Espíritu, no es del Señor. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es del Señor. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no tiene esperanza. Pon en tus notas, por favor. Y es lo que hablamos todo el año, bendecido. Hablamos de la obra y de la gracia, ¿correcto? Sí, Señor. Hablamos de los asuntos de la carne y de los asuntos del Espíritu. Hablamos durante todo el año, bendecido, de lo que nosotros podemos hacer en nuestra carne y lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Una esperanza gloriosa. Pon en tus notas, nuestra esperanza no está basada en nuestras obras. Nuestra esperanza no está basada en nuestras obras, ni en el cumplimiento de la ley. Pon eso, por favor. Ni en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué hablamos mucho de la ley, bendecidos? Porque la ley es un sistema de obras, ¿correcto? O fue un sistema de obras. Lo estudiamos mucho en Hebreos. Sí, Señor. Pero también siempre tenemos que mencionar las obras que las personas fuera de la ley, pues como paganos, ¿no? Como gentiles se han inventado, ¿no? Entonces tampoco somos salvos por nuestras obras ni por el cumplimiento de la ley. Vea Romanos 8, por favor. Y vamos a ver dos contrastes acá, importantes. Y vamos a glorificar al nombre del Señor como siempre. Te amamos. Romanos 8, 31. Mira lo que dice acá. Me encanta. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Alabado mi Padre Celestial. Dice, el que aún a su propio Hijo no eximió o no escatimó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él? ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Circula eso, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, ¿tú sabes quién puede acusar a los escogidos de Dios? Tu conciencia. Si tú sales de la gracia, Caes a la ley. si caes en la ley o si caes en las obras, te acusa Moisés y tu conciencia. Amén. Por eso, la importancia de permanecer firmes en la gracia. Esto es por el bien de nosotros, bendecidos. Amén. Esto no es por el bien de más nadie. Estar firmes en la verdad es por el bien de nosotros. Para cuidar, mira, tu corazón, tu mente, tu conciencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Circula eso, por favor. Pero tú sabes cuál es el problema. Que mucha gente no entiende cómo Dios justifica. Mucha gente no entiende que están ya justificados por Dios.
Bendecido, ¿cómo es posible que ustedes estén aquí sentaditos? Reciben esta palabra que yo estoy hablando ahorita y no me dicen nada, no me discuten, no me pelean, no me contradicen porque está escrito. Pero bendecido, hay gente con quien yo hablo y solamente leyéndoles eso, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sabes? Bendecido. Dios tiene misericordia de nosotros y es por eso que te digo que es por nuestro bien mantenernos firmes en esta verdad maravillosa. ¿Qué es lo que pasaba con el judaísmo? Tenían su esperanza, que es esperar, ¿en quién? En la ley. ¿El Señor vino a qué? A salvarnos. A justificar. ¿Por qué? Porque la justificación es por medio del creer, no de hacer. ¿Qué es lo que acusa la conciencia del ser humano? Las obras, la ley mosaica. Dos contrastes, bendecido. ¿Recuerdas Romanos, no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Qué dice? Dios es el que justifica. Exacto, mi Padre. Pero si te vas a la ley mosaica y si te vas a las obras, Así te vas a tener a alguien que te esté acusando. Sí. Entonces, ya esta acusación, bendecido, ya no es una esperanza gloriosa. Ya no es una esperanza gloriosa. Ya gustaste de los bienes espirituales, pero caíste de la gracia, comenzaste a navegar, a irte como un barco. Los Gálatas. Entonces, claro, y entonces Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice, ¿de qué os aprovechará Cristo? Bendecido, con estas dos cosas no hay manera que te aproveche Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. Ahora, bendecidos, ¿cuál es la esperanza principal del Hijo de Dios? Pon en tus notas. La esperanza principal del Hijo de Dios es la resurrección de entre los muertos. Esa es la esperanza, bendecido. La resurrección de los muertos o de entre los muertos. Esa es la esperanza principal de los hijos de Dios. ¿Cuál es la esperanza principal de los hijos de Dios? La resurrección de entre los muertos. Dios, dice el Evangelio, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero la esperanza está en la vida eterna. ¿Correcto? Sí. Vea Hechos o Actos, capítulo 24, por favor. Hechos 24, vamos a leer desde el 14. 14 y 15 vamos a leer. Sí, del 14 al 16. Tiene que haber la esperanza de entre los muertos. O sea que la esperanza última de los hijos de Dios debe ser la vida eterna. ¿Quién es el único que nos puede proveer esa esperanza gloriosa? La resurrección de Cristo, precisamente. Dice el Señor, ¿qué del hombre que ganara el mundo y perdiere qué? Su alma. Claro. ¿Estamos ahí bendecidos? Amén. Esto empero te confieso, le está explicando a alguien Pablo, ¿no? Al gobernador o a un gobernador. Dice, esto es empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman ellos herejía, ellos serían los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley, porque lo acusaban, ¿no? De ir en contra de la ley. Y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. Mira la esperanza, como ellos mismos también la tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto yo procuro tener siempre, ¿qué cosa? La conciencia sin ofensa para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo? Predicando y enseñando la verdad. Esa es la manera, bendecidos, que nuestra conciencia puede estar sin ofensa.
¿Por qué la conciencia de él estaba sin ofensa? Porque él predicaba la misma esperanza que tenían los padres en la ley y en los profetas. ¿Cuál era la esperanza? Que ellos mismos también la tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos. Esa es la esperanza. Muere una persona en Cristo, hay esperanza. Muere un familiar de nosotros en Cristo, hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Resurrección. Vamos a ir ahora a Hechos 26, versículo 4. Y ahí voy a leer varias partes. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, en verdad, pues, mi manera de vivir desde mi mocedad, la cual desde el principio fue entre mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben. Esto era Pablo, ¿no? Los cuales me conocieron que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, mira lo que dice acá, bendecido. La esperanza. Ajá. Esperanza de la promesa que Dios. Ajá. Siendo acusado en juicio. Ajá. Por la esperanza. Bendecido. Él estaba dispuesto a dar su vida por la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa. ¿Cuál promesa? La resurrección de los muertos, que hizo Dios a nuestros padres, estoy de pie siendo acusado en juicio. Así es. Mira lo que dice, a la cual esperanza nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios continuamente de día y de noche, esperan que han de llegar, por la cual esperanza, Rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Cuál esperanza? ¿Por qué se ha de juzgar por cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Por eso estaba siendo acusado el apóstol Pablo. Le estaban diciendo, imposible, Dios no resucita a los muertos. Exactamente. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, nuestros mismos padres creyeron en la resurrección de entre los muertos. Y por esa esperanza, él estaba siendo acusado. Exacto. Ve al verso 13, por favor. Verso 13. Dice, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, resplandecer alrededor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es Pablo narrando su conversión, ¿correcto? Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré. ¿Quién se le apareció al apóstol Pablo? El mismo Jesucristo, ¿no? resucitado. ¿Acaso no había muerto en un madero públicamente? ¿Sí o no? Pero ahora Pablo está testificando de que ese Jesús que murió y fue sepultado, se le apareció vivo y glorificado. Dice, mas levántate el 16, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecado. Mira lo que es acá, y una herencia entre aquellos que son santificados por fe que es en mí. Ya no es por obras, ya no es por Moisés, ahora es por gracia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Antes prediqué primeramente a los de Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron de matarme. Pero habiendo yo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Sí, Señor. ¿Qué dijeron? Mira, que el Cristo había de padecer, que había de ser primero de la resurrección de los muertos, y que habría de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cuál es esa luz? La esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? En la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primero en haber resucitado de los muertos. Pon en tus notas, por favor. La esperanza gloriosa es un cuerpo glorificado. La esperanza gloriosa es un cuerpo glorificado. Ve por favor a Romanos 5. Romanos 5. En este quedamos en el 23, bendecida. Hay una parte donde Pablo dice, no sé si la vamos a leer ahora, sin moveros, dice, de la esperanza. Sin moveros. Solo que nos exhortamos nosotros para que mantengamos siempre firme nuestra esperanza. Y oren por mí también, que nunca yo cambie la esperanza. Por favor. Claro que sí. ¿Estamos ahí? Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio bendecido. Ahí está todo. En ese verso, en esa oración, ese es el evangelio. Y hoy en día se celebra Navidad, se celebran fiestas, se celebran luces, pero la gente no entiende la justificación por la fe. La gente no entiende que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Te acuerdas la semana pasada que dijimos en otro tiempo? Pero ahora en Cristo. El poder de la muerte y resurrección de Jesús. Justificados pues por fe en Él, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Esta gracia es el lugar santísimo bendecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? La vida eterna. Fuera de eso no hay esperanza, bendecido. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? La resurrección de los muertos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque esa era la esperanza que aún Moisés y los profetas y los salmos estaban profetizando de aquel entonces. El Mesías iba a morir y resucitar, y era las primicias de los que han muerto. Es el primero. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia ¿qué nos da? Esperanza. Y la esperanza ¿no qué? No avergüenza. ¿Por qué? Porque es verdad, bendecido. Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Quiere decir que Dios nos ama. Por eso es que la esperanza no avergüenza. Porque Dios ya ha mostrado que nos ama, porque ha derramado en nosotros su amor. Por el Espíritu Santo que nos es dado. Ve al verso 12, por favor. Perdón. Romanos 12:12. Romanos 12:12. ¿Estamos ahí bendecidos? 12:12. ¿Qué dice bendecido? ¿En qué nos gozamos? En la esperanza. Pero yo pregunto, para podernos gozar en la esperanza, tenemos que conocer la esperanza. Claro, definitivamente. ¿Correcto? Si nos vamos a gozar en la esperanza, debemos de saber qué esperamos. ¿Cuáles son los bienes que Dios ha prometido? ¿Y cómo obtenemos esos bienes? ¿Correcto? De lo contrario no hay gozo bendecido, de lo contrario hay incertidumbre. Ahora,
Si tú conoces que Dios por la fe nos ha justificado, que por su gracia nos ha perdonado, entonces nos podemos gozar la esperanza. Y así perseveramos en que en la tribulación, constantes en la oración. Vea Romanos 15:1, por favor. Romanos 15:1. Que voy a leer bastante, bendecido. Voy a leer 13 versos. Pero me gusta el contexto de lo que leemos. Dice, así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Esa es la clave, bendecido. Edificar a las personas que nos escuchan. Porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? En la verdad. No en mi opinión, no en la opinión de los que dicen, Dios me dijo. No, en las Escrituras, bendecido. Aquí está nuestra esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de la misma mente según Jesucristo. ¿Por qué según Jesucristo? Porque Él da la revelación del Evangelio. Nadie más da la revelación del Evangelio. Por sobre todas las cosas, y tu referencia, bendecidos, tu firmeza, tu fundamento, Gálatas 1:11. El Evangelio predicado por mí no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces aquí dice que por las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seáis de la misma mente según Cristo Jesús, para que de un corazón y de una boca glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios. Digo pues, que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. ¿Qué es eso? Las Escrituras. Sí, Señor. ¿Por qué fue ministro de la circuncisión? Porque estaba profetizado y escrito en la verdad de Dios. Mira lo que dice después, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles eran las promesas? Que iba a venir un Mesías y iba a llevar el pecado del pueblo. Sí. Cumplimiento, bendecido. Y ahora nos toca a nosotros. Mira, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré a ti entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Recuerda lo que leímos la semana pasada. De los dos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. Y quitó la pared que nos dividía, que era la ley. Verso 12, y otra vez dice Isaías, será raíz de Yesé y el que se levantará para regir los gentiles esperarán en él. ¿Y el Dios de qué? De esperanza. ¿Os llene de qué? De gozo. ¿Y paz en qué? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el 12:12? Gozaos en la esperanza. ¿Qué dice acá? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿Sabes cuáles son los únicos gozosos en la esperanza? Los que conocemos la esperanza. Si no conocemos lo que esperamos de los bienes que Dios nos ha prometido, ¿cómo nos vamos a gozar? Si pensamos, bendecido, que toda la semana tenemos que pasar a un mal llamado púlpito a arrepentirnos, porque si no, ¿qué pasa? Nos quedamos
Bendecido, eso no es gozo, eso no es esperanza, eso no es firmeza, eso no es firmeza en las promesas de Dios. Esto es esperanza, bendecido, conocer lo que Dios nos ha otorgado. Vea 2 de Tesalonicenses 2:16, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, vamos a leer desde el 13, por favor. ¿Estamos ahí, bendecidos? Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Hay una sola verdad, bendecido, es lo que estamos hablando antes, ¿correcto? La verdad por sobre todas las cosas. A lo cual os llamó por nuestro evangelio. El medio del llamamiento es el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Subraya, por favor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? ¿Qué es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Él murió ¿cómo? En un cuerpo de carne. Resucitó ¿cómo? Con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que nosotros vamos a alcanzar algo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gloria del Señor? Su cuerpo glorificado. Ponlo ahí, por favor. La gloria de nuestro Señor Jesucristo es su cuerpo glorificado. Y eso es lo que vamos a alcanzar tú y yo. Porque nuestra esperanza está ¿en qué? En la resurrección de los muertos. Claro, porque ahí te está diciendo que vamos a alcanzar una gloria de Él. Porque Él resucitó glorificado, ¿correcto? Nosotros también vamos a alcanzar esa gloria que Él obtuvo por la resurrección. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conociendo nuestra esperanza para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos glorificados. Dice, me voy para preparar lugar para vosotros. No es una casa, bendecido, es un cuerpo glorificado para morar ahí. Verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Permíteme hacerme eco de eso. Permíteme repetir lo mismo que dice Pablo y los exhorto a ustedes y a los que nos escuchan. Por favor, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es nuestra exhortación, bendecido. Y nuestro Señor Jesucristo mismo y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza ¿en qué? En gracia. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor en los días de su carne? ¿Quién nos acusa sino Moisés? Aquí en Cristo Jesús tenemos gracia sobre gracia. Verso 17 dice, consuele vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra. Terminamos con Tito 3:7, por favor. Y yo creo que aquí queda claro que la esperanza tiene que ver con la vida eterna. ¿Estamos ahí bendecidos? Dice bendecidos para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza es ¿qué? Gloriosa. Mira lo que dice después. Fiel es la palabra, y en estas cosas quiero que afirmes con firmeza que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. La firmeza, bendecidos. Tenemos que estar firmes en la palabra, tenemos que estar firmes en el Evangelio. De lo que
tú estés convencido que es la verdad que has aprendido de este Evangelio de gracia, bendecido, mantente firme en esta gracia. No dejes que nadie te venda, ¿cómo que dicen? Gato por liebre. Que no te predique un evangelio diferente, que no te predique un evangelio de prosperidad, que no te predique un evangelio de emociones, que no te predique un evangelio de mentiras, bendecido. Acepta solo lo que esté escrito ahí y lo que Dios en su soberanía y voluntad quiera darnos en nuestra vida y experiencia humana, bendecido. Sí, Señor. Si el mismo Señor dijo que los pájaros no se preocupaban por nada y sin embargo Dios les daba lo que necesitaban. Dijo, aún ni Salomón se vistió como ellos se visten, dice. ¿Por qué os procuráis, dice, vosotros por lo que hayáis de comer o beber o ponerte? Bendecido, Dios tiene cuidado de nosotros, de todos nosotros, bendecidos. Unos tenemos más, otros tenemos menos, otros tenemos regular, pero dentro de todas las cosas tenemos una esperanza de una vida eterna. Que sabemos que esto que se ve es temporal. Lo que no se ve, bendecido, es precisamente lo que es eterno. Pero para tú esperarlo tienes que creer que hay algo que no ves, pero que vas a recibir. ¿Cómo tú mantienes esa firmeza en tu corazón? Conociendo las promesas de Dios. Si no las conoces, si no se te enseñan, no puedes permanecer firme en la esperanza. Tenemos que tener esta convicción maravillosa de esto. Mira, justificados por su gracia. Si alguien te dice de otra manera de ser justificado, tienes que rechazarlo. Porque aquí dice que es por gracia. Y por esa gracia somos hechos herederos, según la esperanza de vida eterna. Eso no te lo puede quitar nadie, mi hermano. Nadie. Tú y yo somos justificados por gracias y por ende herederos de la vida eterna. No tenemos que sentirlo, tenemos que creerlo. Es tu convicción en tu corazón y en tu espíritu de que la vida eterna es una herencia para los hijos de Dios. Y como no depende de Moisés, ni de la ley, ni de las obras, sino por su gracia, entonces está como asegurada para nosotros, bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. Para Él entonces manifestar en nosotros, personas imperfectas, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo Él manifiesta las abundantes riquezas de su gracia en ti y en mí? Que aún no mereciendo, Él nos va a otorgar la gloria de Jesucristo, que es un cuerpo glorificado. La vida eterna. Resurrección de entre los muertos, ¿correcto? Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?